Esa noche de 1906, en un salón de baile en Berlín, una mujer de la nobleza alemana tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre y la condenaría al olvido en su propia tierra. ¿Qué estarías dispuesto a abandonar por encontrar algo que ni siquiera sabías que buscabas? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una baronesa que renunció a palacios y títulos. Es el relato de cómo una mujer europea descubrió, en las montañas más inhóspitas de México, una forma de vida que la alta sociedad jamás podría ofrecerle, y por qué su nombre fue borrado de todos los registros familiares. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. La decisión que lo cambió. Todo. Hannelore von Breitenbach tenía 28 años cuando conoció al padre jesuita Maximilian Keller en una recepción diplomática en la Embajada Mexicana de Berlín. Era el invierno de 1906 y los salones iluminados con candelabros de cristal brillaban con el esplendor del Imperio alemán en su máximo apogeo. Hannelore era la única hija del barón Friedrich von Breitenbach, un hombre poderoso con tierras en Baviera y conexiones directas con la corte del Kaiser Guillermo II. Había crecido entre bailes, educación de institutriz francesa y la expectativa de casarse con algún príncipe menor o conde respetable. Pero a los 28 años seguía soltera, y en los círculos aristocráticos comenzaban los murmullos. Aquella noche, el padre Keller había llegado de la Sierra Tarahumara, en el estado mexicano de Chihuahua, buscando financiamiento para la misión que dirigía entre los indígenas Rarámuri. Cuando comenzó a hablar de aquellas montañas, de los cañones más profundos del continente, de un pueblo que corría descalzo sobre la tierra roja y vivía en cuevas talladas en acantilados, Hannelore sintió algo que nunca antes había experimentado. Curiosidad genuina por algo más allá de su mundo dorado y predecible. ¿Y esas personas viven sin nada de lo que nosotros consideramos civilización?, preguntó Hannelore con los ojos brillantes. Viven con lo esencial, baronesa, respondió el jesuita, su mirada serena pero profunda, y créame cuando le digo que he visto más paz en sus rostros que en cualquier salón de Europa. Esa conversación fue como una semilla plantada en tierra fértil. Pero lo que nadie en aquel salón imaginaba era que aquellas palabras cambiarían el destino de Hannelore para siempre. Durante los siguientes meses, la baronesa se encontraba regularmente con el padre Keller. Le hacía preguntas sobre la vida en la sierra, sobre los rarámuri y su lengua, sobre las plantas medicinales que usaban, sobre cómo sobrevivían en un territorio tan hostil. Sus amigas se burlaban discretamente. Hannelore está obsesionada con los salvajes, decían entre risas en los salones de té. En mayo de 1907, Hannelore tomó la decisión que rompería su vida en dos. Durante una cena familiar, anunció que viajaría a México como benefactora de la misión jesuita. El barón Friedrich se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «Es una locura. México es un país salvaje. Están en plena dictadura. Hay bandidos por todas partes». Su rostro enrojeció de furia. «Tú eres una von Breitenbach. Tu lugar está aquí, en tu patria, no en alguna montaña perdida con indios que ni siquiera saben leer». Pero Hannelore había heredado la misma terquedad de su padre. «Precisamente porque soy una von Breitenbach, tengo los medios para hacer algo significativo con mi vida, padre. No pido tu permiso, pido tu bendición». No la obtuvo. Lo que sucedió después, nadie en aquella familia lo esperaba. Hannelore liquidó parte de su herencia materna, ignoró las súplicas de sus primas y en julio de 1907 abordó un barco en Hamburgo con destino a Veracruz.
Llevaba consigo 3 baúles de ropa europea, libros de botánica y una ingenuidad que la sierra se encargaría de arrancarle en los próximos meses. El viaje desde Veracruz hasta Chihuahua tomó 2 semanas en tren. Hannelore observaba por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba, de las tierras tropicales del Golfo a las mesetas secas del altiplano, hasta las primeras estribaciones de la Sierra Madre Occidental. En Chihuahua, capital, el padre Keller la esperaba junto a 2 arrieros mestizos que la mirarían con desconfianza durante todo el trayecto. «Baronesa, todavía está a tiempo de regresar», le advirtió el jesuita cuando vio sus baúles. «¿Dónde vamos? No hay caminos para carruajes. Todo es a lomo de mula o a pie. Y el clima, las noches son frías como el infierno, y los días arden como el purgatorio». Hannelore levantó la barbilla con esa dignidad aristocrática que aún conservaba. «No he cruzado un océano para rendirme en una estación de tren, padre. La travesía hacia la misión de San Ignacio, ubicada en lo profundo de la Barranca del Cobre, tomó 7 días que pusieron a prueba cada fibra de su ser. Las mulas avanzaban por senderos tan estrechos que Hannelore cerraba los ojos cuando veía el abismo a centímetros de distancia. Dormían en cuevas o bajo las estrellas. Comían tortillas de maíz y frijoles que los arrieros preparaban en fogatas. Sus vestidos europeos se llenaban de polvo rojo que no salía con nada. Al 4.º día, cuando sus manos ya estaban ampolladas de sostener las riendas y su espalda dolía como nunca, Hannelore vio por primera vez a los Rarámuri. Eran una familia. Un hombre, una mujer y 3 niños. Corrían por un sendero lateral a la montaña descalzos, con una gracia que parecía imposible en aquel terreno. Llevaban ropas sencillas de manta blanca, y los niños reían mientras corrían, como si aquello fuera un juego y no una travesía que a Hannelore le estaba costando cada gramo de voluntad. «Ellos son los pies ligeros», dijo uno de los arrieros, usando el nombre con el que los Rarámuri se llamaban a sí mismos. «Pueden correr un día y una noche sin detenerse, son más fuertes que cualquier caballo». Hannelore observó hasta que las figuras desaparecieron entre los pinos. Algo en su interior se removió. Eran libres de una manera que ella nunca había sido, ni siquiera en su palacio. Sin embargo, lo que descubrió al llegar a la misión no fue lo que esperaba. La misión de San Ignacio era un conjunto modesto de edificios de adobe alrededor de una capilla pequeña. El padre Keller y otros 2 jesuitas intentaban evangelizar y civilizar a los Rarámuri, enseñándoles agricultura sedentaria, lectura y doctrina cristiana. Pero Hannelore pronto notó la tensión en el ambiente. «Vienen a misa, pero no entienden nada», le confesó el padre Andrés, un jesuita español que llevaba 10 años allí. «O peor, entienden pero no les importa. Prefieren sus propias ceremonias con tesguino y danzas que duran días enteros». Hannelore pasó las primeras semanas ayudando en la enfermería de la misión, tratando heridas y enfermedades con los limitados recursos que tenían. Pero cada vez que intentaba acercarse a las mujeres Rarámuri, ellas la miraban con desconfianza y se alejaban. Hablaban en su lengua, rápida y musical, y se reían entre ellas de maneras que Hannelore no podía comprender. Fue entonces cuando conoció a Citálame. Citálame era una anciana Rarámuri que vivía en una cueva a 2 horas de caminata de la misión. Era partera y curandera, y las familias de toda la región acudían a ella cuando alguien enfermaba o una mujer estaba por dar a luz. Los jesuitas la toleraban porque su influencia era demasiado grande como para ignorarla, pero desconfiaban de sus métodos paganos. Un día, una joven Rarámuri llegó a la misión sangrando profusamente después de un parto complicado. Los jesuitas no sabían qué hacer, y la joven se debilitaba por momentos. Hannelore, desesperada,
tomó una decisión que cambiaría su vida. «Llévenme con Citálame», ordenó a uno de los arrieros. «Ahora». El padre Keller intentó detenerla. «Baronesa, esa mujer practica brujería. Esa mujer es curandera. Y si no hacemos algo, esta joven morirá aquí mientras discutimos teología». Hannelore llegó a la cueva de Citálame al atardecer. La anciana estaba sentada junto a un fuego pequeño, moliendo hierbas en un metate de piedra. Cuando vio a la mujer europea, de pie frente a ella con el vestido sucio y el rostro quemado por el sol, algo brilló en sus ojos oscuros. Hannelore intentó explicar en español la situación. Citálame escuchó en silencio. Luego simplemente se puso de pie, tomó una bolsa de piel con plantas y comenzó a caminar hacia la misión sin decir palabra. Esa noche, Hannelore observó cómo la anciana trabajaba. Preparó infusiones con hierbas que Hannelore no reconocía, masajeó el vientre de la joven con movimientos precisos y firmes y murmuró palabras en rarámuri que sonaban como oraciones o cantos. Al amanecer, la hemorragia había cesado y la joven respiraba tranquila. «Usted salvó su vida», dijo Hannelore en español con los ojos húmedos. Citálame la miró con esa intensidad que tienen quienes han vivido 80 inviernos en las montañas. «¿Tú quieres aprender?», dijo en un español entrecortado. No era una pregunta. Y entonces, cuando todo parecía encontrar su lugar, Hannelore pronunció las palabras que marcarían el punto de no retorno. «Sí, quiero aprender. Todo». Los siguientes meses fueron los más difíciles y transformadores de la vida de Hannelore. Cada madrugada, antes de que saliera el sol, caminaba hasta la cueva de Citálame. La anciana Rarámuri se convirtió en su maestra sin nunca habérselo propuesto formalmente. Le enseñó a identificar plantas medicinales, el gordolobo para la tos, el palo azul para los riñones, la hierba del sapo para las fiebres. Le mostró cómo moler maíz en el metate hasta que los brazos de Hannelore temblaban de cansancio. Le enseñó a caminar por la sierra descalza, sintiendo cada piedra y cada rama, desarrollando la resistencia que caracterizaba a los Rarámuri. Pero lo más importante que Citálame le enseñó no tenía que ver con plantas o técnicas. Era una forma de entender el mundo. «Ustedes los Chavochi», decía Citálame, usando la palabra Rarámuri para los mestizos y extranjeros, «siempre quieren más cosas, más tierra, más poder. Por eso nunca están en paz». Miraba a Hannelore con ojos que habían visto nacer y morir generaciones. «Nosotros corremos para recordar que somos parte de la tierra, no sus dueños». Hannelore comenzó a participar en las carreras ceremoniales, las Rarajiparas, donde hombres y mujeres corrían durante horas impulsando una pequeña pelota de madera con los pies descalzos. Al principio no podía correr más de una hora. Sus pies sangraban, sus pulmones ardían, pero con el tiempo algo cambió. No solo en su cuerpo, sino en su mente. Corriendo por aquellos senderos rojos, bajo el cielo imposiblemente azul de la sierra, Hannelore von Breitenbach comenzó a despojarse de la baronesa que había sido. Las cartas de su familia en Alemania llegaban cada mes con súplicas para que regresara. Ella las leía y las guardaba sin responder. En la misión, los jesuitas comenzaron a preocuparse. «Baronesa, usted está cambiando», le dijo el padre Keller una tarde con genuina preocupación. «Ya no viene a misa, pasa todo su tiempo con esa mujer, habla su lengua, los Rarámuri la llaman Siria, la que camina con el viento. Esto no puede continuar así». Hannelore lo miró con una calma que él no reconoció. «Padre, vine aquí pensando que iba a ayudar a civilizar a los Rarámuri, pero he descubierto que ellos son más civilizados que todos nosotros. Conocen el valor del silencio, de la comunidad, de vivir con lo esencial.
¿Qué he dejado en Europa que valga más que esto? Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. Lo que nadie sabía era que aquella conversación marcaría el inicio del final de la vida que Hannelore había conocido. En el verano de 1909, 2 años después de su llegada, Hannelore recibió un telegrama desde Berlín. Su padre había fallecido de un ataque al corazón. Como única heredera, debía regresar inmediatamente para tomar posesión de las propiedades familiares. Si no lo hacía en 6 meses, todo pasaría a manos de primos lejanos. Era una fortuna inmensa, el palacio en Baviera, tierras de cultivo, inversiones en ferrocarriles, todo lo que cualquier persona en su sano juicio desearía. Hannelore leyó el telegrama sentada en la piedra plana frente a la cueva de Sitálame. El viento de la tarde movía los pinos con un susurro constante. La anciana estaba tejiendo una canasta de pino en silencio. «Mi padre ha muerto», dijo Hannelore en español, y luego repitió en su incipiente rarámuri, «Noré taira jamúa». Sitálame dejó de tejer. La miró con esos ojos que parecían leer el alma. «Tu corazón está dividido. Tengo que volver. Es mi herencia, mi responsabilidad». Hannelore sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. «Pero si vuelvo, sé que nunca podré regresar aquí. Volveré a ser la baronesa en el palacio, casándose con alguien apropiado, viviendo una vida que ya no reconozco como mía. Entonces ya sabes qué debes hacer». Hannelore pasó 3 días y 3 noches en aquella cueva, en una especie de retiro espiritual que los rarámuri llamaban Nahuesari, el momento de escuchar a tu propio corazón sin el ruido del mundo exterior. Comió poco, habló menos y corrió por los senderos hasta que su mente se vació de todo excepto la claridad esencial. Al 4.º día, bajó a la misión y envió un telegrama a Berlín. «Renuncio a herencia, distribuyan entre familia, no regresaré. Hannelore». El padre Keller casi se desmaya cuando leyó la copia que ella le mostró. «Baronesa, ha enloquecido, está rechazando una fortuna. ¿Para qué? ¿Para vivir en una cueva comiendo maíz y frijoles?» Hannelore sonrió con una paz que él nunca le había visto. «No, padre, para vivir». Pero la decisión tuvo consecuencias que Hannelore no había anticipado completamente. Las cartas de Alemania dejaron de llegar. Su nombre fue eliminado de los registros familiares von Breitenbach. Para la aristocracia alemana, Hannelore había muerto, y era más fácil decir que había perecido de alguna enfermedad tropical que admitir que había elegido vivir como una indígena. En México, las cosas tampoco fueron sencillas. Los jesuitas, aunque respetaban su decisión, no podían comprender por qué una mujer de su posición elegía vivir entre los rarámuri en lugar de ayudar desde la distancia, como hacían otros benefactores. Hannelore se mudó permanentemente a una cueva cerca de la de Sitálame. Aprendió a construir su propia vivienda con ramas y piedra, a sembrar maíz y calabaza en las pequeñas terrazas de la montaña, a tejer canastas y ollas de barro. Sus manos, que una vez tocaron piano en salones berlineses, ahora estaban callosas y fuertes. Pero lo más difícil no fue el trabajo físico, fue el aislamiento cultural. Los rarámuri la aceptaban, pero con la distancia respetuosa con la que aceptaban a todos los chavochi. Nunca sería completamente una de ellos, sin importar cuánto aprendiera su lengua o adoptara sus costumbres. Era Siria la que vino de lejos, y siempre sería una extraña, aunque fuera una extraña querida. Y de Europa, donde había nacido y crecido, ya no quedaba nada para ella. Una noche, años después, sentada junto al fuego con Sitálame, Hannelore sintió todo el peso de su elección. «A veces me pregunto si hice lo correcto»,
confesó en rarámuri, lengua que ya hablaba con fluidez. Dejé todo. Mi familia me borró como si nunca hubiera existido. Los míos piensan que estoy loca. Los tuyos siempre me verán como una extraña. ¿Valió la pena? Citálame, agregó más leña al fuego. Las chispas subieron hacia el cielo negro tachonado de estrellas. Cuando corres en las rarajiparas, dijo la anciana, no piensas en el final, solo en cada paso. Tú diste tus pasos, ahora estás donde debías estar. Eso es suficiente. Y entonces, en ese momento de duda, Hannelore entendió la lección más profunda. La libertad siempre tiene un precio, y el precio es el mundo que dejas atrás. Hannelore vivió en la Sierra Tarahumara hasta su muerte en 1943, a los 64 años. Nunca regresó a Europa, nunca se casó ni tuvo hijos, pero en aquellas décadas que pasó entre los rarámuri dejó un legado silencioso que pocos registraron. Se convirtió en curandera respetada. Combinaba el conocimiento herbolario rarámuri con nociones básicas de medicina europea que había estudiado en su juventud. Asistió cientos de partos, curó fiebres, sanó heridas. Las familias rarámuri caminaban durante días para buscar a Siria, la alemana. También se convirtió en una especie de intermediaria entre los rarámuri y el mundo exterior. Cuando llegaban funcionarios del gobierno o madereros buscando explotar los bosques, Hannelore, con su español perfecto y su autoridad natural de aristócrata europea, negociaba en nombre de las comunidades. Sabía moverse entre dos mundos y usó ese conocimiento para proteger a quienes la habían acogido. Pero su mayor legado fue más sutil. Cuando murió Citálame en 1927, Hannelore adoptó su papel de guardiana del conocimiento ancestral. Entrenó a 3 jóvenes rarámuri en el arte de la curación, transmitiéndoles no solo las técnicas que Citálame le había enseñado, sino también el respeto profundo por esa sabiduría que no se encontraba en libros. En sus últimos años, cuando la Revolución Mexicana había pasado y el país entraba en una nueva era, Hannelore escribía ocasionalmente cartas a antropólogos y misioneros que llegaban a la sierra. En una de ellas, fechada en 1940, escribió: «He vivido 2 vidas. Una en palacios europeos donde tenía todo y no era nada, y otra en cuevas mexicanas donde no tengo nada y soy completamente yo misma. Si pudiera volver atrás, elegiría esto 1000 veces». Murió una mañana de invierno de 1943, sentada frente a su cueva, mirando hacia los cañones que tanto amaba. La encontraron con una manta rarámuri sobre los hombros y una sonrisa en el rostro. Los rarámuri la enterraron según sus costumbres, en un lugar secreto de la sierra que solo ellos conocen. No hay lápida, no hay registro oficial de su muerte. Para los registros alemanes, Hannelore von Breitenbach había muerto décadas atrás. Para los archivos mexicanos, nunca existió de manera formal. Pero en las montañas de la Sierra Tarahumara, todavía en los años 1950 y 1960, los ancianos rarámuri contaban la historia de Siria, la mujer que vino de muy lejos y eligió quedarse. Décadas después de su muerte, un antropólogo alemán llamado Klaus Hoffmann llegó a la sierra investigando la presencia europea en comunidades indígenas mexicanas. En un archivo polvoriento en Chihuahua, encontró una mención breve en los registros de la misión jesuita. Baronesa Hannelore von Breitenbach, benefactora, 1907-1909. Intrigado, siguió el rastro. Encontró cartas viejas, testimonios de misioneros ya fallecidos y finalmente, en 1975, entrevistó a una anciana rarámuri de 93 años llamada Loréame. «Yo conocí a Siria», dijo la anciana en español entrecortado. Era alta, de ojos como el cielo,
Curó a mi madre cuando nació mi hermano. Vivía como nosotros, corría como nosotros, pero tenía una tristeza en los ojos, siempre, como alguien que dejó algo muy grande atrás. ¿Por qué cree que se quedó?, preguntó Hoffman. La anciana sonrió, mostrando pocos dientes. Porque aquí encontró lo que allá no tenía, no riqueza, paz, esa paz que viene de vivir sin pretender ser más de lo que eres. Hoffman intentó rastrear más información en Alemania, pero los registros familiares von Breitenbach habían sido destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. El palacio en Baviera ya no existía. La línea familiar se había extinguido. Hannelore era un fantasma en dos mundos, olvidada en Europa, convertida en leyenda susurrada en la Sierra Tarahumara. En 1978, Hoffman publicó un artículo académico titulado La baronesa perdida, identidad y renuncia en la Sierra Tarahumara. Hubo poca difusión. El mundo académico no supo qué hacer con la historia de una mujer que lo dejó todo por algo tan intangible como pertenecer a un lugar. Pero en la sierra, entre los rarámuri que todavía corren descalzos por los senderos rojos, que viven en cuevas y celebran sus ceremonias ancestrales, la historia de Siria se sigue contando. No como tragedia, sino como recordatorio de una verdad que el mundo moderno olvida con frecuencia. A veces, el mayor acto de valor no es conquistar algo nuevo, sino renunciar a todo lo que te dijeron que debías ser para convertirte en quien realmente eres. Y así fue como Hannelore von Breitenbach, baronesa de Baviera, se convirtió en Siria, curandera de la Sierra Tarahumara. Dejó palacios y encontró cuevas. Abandonó títulos y ganó respeto. Perdió una fortuna y encontró una riqueza que ningún banco podría guardar, la paz de vivir según su propio corazón, sin importar el precio. Cuentan los ancianos rarámuri que cuando el viento sopla fuerte por los cañones de la barranca del Cobre, si escuchas con atención, puedes oír sus pasos corriendo junto a los pies ligeros, libre al fin de todo lo que una vez la aprisionó. Porque hay decisiones que cuestan todo lo que tienes, pero que te devuelven lo único que realmente importa, la posibilidad de mirarte en el espejo y reconocer a quien ves. Y aunque el mundo borre tu nombre y tu familia te olvide, si encuentras tu lugar en la tierra, si hallas esa paz que no depende de posesiones ni títulos, entonces no has perdido nada, has ganado todo.